Padre Ismael. No necesita mayor presentación, pero bueno, algunos detalles para recordar la vida del Padre. Padre Ismael Ojeda Lozano, sacerdote y fraile agustino Recoleto, nacido en España. En el año 66 profesa en la Orden Agustino Recoleta en el monasterio de San Millán de la Cogolla, La Rioja. Cursa estudios teológicos en la Universidad Pontificia Salamanca. En el año 72 recibe el presbiterado en el Colegio Santo Tomás de Villanueva de Salamanca. En el año 75 es destinado aquí a Perú, donde trabaja de manera sucesiva durante 24 años, siendo por primera vez también párroco aquí en Santa Rita de Casia. En el 99 es trasladado a Venezuela, donde trabaja por 6 años. Desde agosto del 2005 residió en España y por 3 años trabajó en la pastoral ministerial de la parroquia Santa Florentina de Madrid en las tareas de animación espiritual y pastoral propias del gobierno provincial. Luego pasa a la curia provincial en Madrid y en el año 2009 crea un blog que mantiene hasta la fecha, donde nos mantiene informados a todos, lo utiliza como una evangelización digital, ¿no? Todos podemos entrar al blog de Padre Ismael, tiene artículos muy interesantes. En el año 2010 asume la responsabilidad de prior provincial de la de la provincia de San José de los Agustinos Recoletos, cesando en el año 2011, y luego es llamado para integrar el equipo del gobierno provincial como segundo consejero. Luego es destinado a la comunidad del monasterio de Yuso en San Miguel de la Cogolla, en La Rioja, como viceprior. Y luego, con la reorganización provincial, es promovido y regresa nuevamente aquí a Perú, siendo otra vez párroco aquí en Santa Rita de Casia hasta la fecha, pues, y lo recibimos a Padre Ismael con fuertes palmas. Desde el 75 con Morales Bermúdez hasta Fujimori en los 79. De Fujimori pasé a Chávez, 6 años en Venezuela. En el 99 fui los primeros de Chávez. Estaba electo, yo llegué en el 99. 99 al 2005 con Chávez. Y después de Chávez a Zapatero. Así que bueno, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, hallemos gusto en las cosas santas y gocemos siempre de los consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la charlita va a tener, me ha puesto el perdón en la familia, va a tener 2 partes. La primera parte va a ser más bien el amor, de acuerdo a la exhortación apostólica del Papa Francisco, ¿no? Ya que estas charlas, esta semana, pues, tenía que ser en referencia, dando vueltas a este último documento tan amplio sobre la familia, ¿no? Esta tradición se da cuenta de que Monseñor Alemani, hay otras ediciones, ¿no?, más cortitas. Es la alegría del amor, o amoris leticia. Leticia es la alegría del amor, que es muy amplio y es lo que tenemos así más fresquito como palabra de Dios, digamos, a través del Papa, ¿no? Por supuesto. Y aquí en el capítulo, ¿cuál es este? En el capítulo 4 habla del amor en el matrimonio. Y en primer lugar, pues reproduce el himno del amor de San Pablo, que suele proclamarse en las bodas, los matrimonios, ¿no? Que dice: el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde ni es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés,
no se irrita, no lleva cuenta del mal, ahí está el rencor, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Hay tres, como saben, tres virtudes teologales, que son hábitos que conforman nuestra psicología, nuestra forma de ser, y que nos comunica directamente con Dios. Por eso son teologales, virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza son para este mundo. La caridad permanecerá en la vida eterna. La fe y la esperanza, fe, creer lo que no vemos. Eso, cuando lleguemos al cielo, y veamos a Dios cara a cara, la fe ya no la necesitaremos, ¿no? Y la esperanza, que la anima el espíritu, pues nos hace esperar, nos hace confiar, nos hace estar seguros de que al final de todo esto estaremos con Dios. El espíritu nos sostiene en este valle de lágrimas, en esta peregrinación por este mundo, en el cual no vemos cara a cara a Dios, pero creemos en Él y esperamos en Él y tenemos tantos testigos sobre esa creencia, ¿no? Y la caridad permanecerá. La caridad nos hace semejantes a Dios. La caridad, Dios es amor. Luego la caridad forma parte de esa esencia de Dios, que es el amor. Nuestro Dios, como saben, lo repito, también hablamos en el comienzo de esta semana, Dios es familia, es comunidad. Dios no es un individuo, no es un extraterrestre, no es un ser solitario, autónomo, no tiene nombre propio, no se llama ni Juan, ni Isabel, ni Quique, tiene un nombre común: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Dios Padre, Padre porque tiene un Hijo, Hijo porque tiene un Padre. ¿Y Dios por qué? Porque Dios Padre tiene todas las formas posibles de ser Padre. Dios Hijo porque el Hijo inicia, realiza y culmina y termina todas las formas de ser Hijo. Agradecido, obediente, buscando la voluntad de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo es el abrazo del Padre y del Hijo. Es la fuerza que empuja al Padre a volcarse totalmente al Hijo, eternamente, desde siempre, en un acto simplicísimo, y es también la fuerza que hace que el Hijo vuelva al Padre permanentemente, ¿no? El Espíritu. Entonces Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este es nuestro Dios. Un solo Dios, no puede haber dos, estarían peleando. Un solo Dios, que es todo, es el supremo ser, pero en tres formas diferentes, en tres personas distintas, que no rivalizan, sino que se complementan, que son muy respetuosas y que hacen siempre la obra en común, pero a su manera particular. Los tres crean, por ejemplo, ¿no? Pero el Padre crea como el que toma la iniciativa, como el fundador, el primero, el principio. Dios Padre crea como principio. Dios Hijo también crea, pero como modelo en el que se hacen todas las cosas. Es la horma, es el modelo, es el molde. ¿Ya? Todo se hizo en el Hijo y fuera de Él no se ha hecho nada. Por tanto, todas las cosas creadas hasta cierto punto son como el Hijo. ¿Ya? Y el Espíritu Santo también crea. Dice la palabra de Dios que el Espíritu al principio estaba como un ave que aletea sobre las aguas, poniendo orden y armonía y belleza. El Espíritu, ¿no? Entonces el Espíritu pone armonía, pone belleza, pone vida, pone color. Cada uno a su manera. Los tres crean, los tres lo redimen también.
El Padre enviando al Hijo, sosteniéndolo en su pasión y muerte. El Hijo muriendo. Y el Espíritu Santo haciendo que el Espíritu que estaba en Jesús salga a todos sus discípulos. Los tres actúan siempre, en todo. Es un único Dios, pero de distinta manera. Ahí está su riqueza, ahí está su peculiaridad. Y ahí nosotros tenemos también el principio inspirador y la razón también de nuestra propia personalidad. Dios, que es familia, hizo al hombre para vivir en familia, los hizo comunicativos, esencialmente. Y una comunicación particular y específica es la del matrimonio. Dios creó la primera pareja. No es bueno que el hombre esté solo, tenía muchas cosas, pero no encontraba un ser semejante a él, Adán. No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él, y entonces Dios creó a Eva. Cuando Adán vio a Eva, se la entregaba a Dios, dijo, ella sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Con ella me puedo entender, con ella puedo alabar a Dios, con ella me puedo complementar. Y entonces Dios bendijo a esa primera pareja, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. O sea, la familia humana está cargada de la familia divina. Entonces nosotros pues tomamos conciencia de que todas estas charlas tienen que arrancar siempre, como toda la vida cristiana, tiene que arrancar siempre de este misterio de la Santísima Trinidad. Cuanto más comprendamos, cuantas más vueltas le demos a este misterio, pues mejor, porque todo comienza ahí. Bien, pues el Papa hace un comentario sobre este himno, el himno del amor, que se llama el himno de la caridad, escrito por San Pablo, y en primer lugar habla de la paciencia. El amor es paciente, que quiere decir que Dios es lento a la ira. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer en el trasfondo de la sabiduría, al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Dios quiere dar espacio para el arrepentimiento, para en su mente, ¿no? Para que se arrepientan. Y se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es nuestra salvación. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Por tanto, la paciencia, que es respetar al otro, que es darle un espacio, que es darle libertad, que es dejarlo libre en manos de Dios. O sea, que cuando nos impacientamos es que queremos borrarlo del mapa, es que no estamos bien con él, es que nos estorba, es que nos fastidia. Y nos quita la paz, que no es verdadera paz, porque la verdadera paz que Dios nos da, nadie nos la puede arrebatar. Juntamente con esto de la paciencia, pues está la actitud del servicio. Esta paciencia está orientada también al servicio entre nosotros. En todo este texto, dice el Papa, se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, esto es muy conocido en los encuentros matrimoniales, no es prioritaria y principalmente un sentimiento. Como no siento, como siento, me caso, como no, tenemos que llegar a una decisión, a una implicación de la persona como tal en ese amor. Puede comenzar, pues el romance comienza por cosas externas, muy anecdóticas, muy tontas si queremos, ¿no? De poca consistencia, pero esa atracción debe ir poco a poco involucrando a toda la persona hasta que se haga una decisión, que generalmente va también con sentimiento, con emociones, pero que no siempre tiene sentimientos, ¿no?
Si solamente rezásemos a Dios cuando estemos emocionados y tengamos sentimientos, muchos días no rezaríamos. Si solamente comiésemos cuando nos da apetito, pues tampoco comeríamos. Hay que hacer las cosas no por sentimiento, que esencialmente son cosas pasajeras. Pasajero. Tenemos que hacer las cosas por nuestra decisión, poniendo orden y armonía en todo nuestro comportamiento. No es pues un sentimiento, ni prioritaria ni principalmente el amor es un sentimiento, sino una decisión. Es decir, como dice acá, es hacer el bien, es tener una vida honesta, es unir adelante, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, decía San Ignacio de Loyola, cita acá. Así pues, puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente sin medir, sin reclamar pagos por el solo gusto de dar y de servir. El perdón, pues, forma parte del amor. Cuando no hay amor, pues es cuando pecamos, el sentimiento. Está muy relacionado con el amor. Y perdonar es una palabra compuesta, ¿no? De per y donar. Entonces, perdonar es como darse dos veces. Por ejemplo, el verbo durar. Una carretera, un carro dura, ¿no? Tiene vida, tiene utilidad, ¿no? Pero cuando perdura, es durar más, es durar durante otra etapa, ¿no? Perdura, como que es algo ya permanente, ya estable, como que no se gasta. Pues lo mismo es perdonar. Uno se dona y ama a la persona, pero cuando perdona es cuando se da doblemente, cuando se da para siempre, cuando se da otra vez y otra vez. Perdonar. Ahí viene la palabrita, ¿no? Otro apartado, pues es sanando la envidia. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como envidia. Significa que en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en nuestro propio interés. Sentimos envidia porque el otro es más, porque el otro tiene más cosas, porque le va mejor en la vida. Sentimos envidia y eso a veces nos humilla, nos avergüenza, porque es un sentimiento raro, amargo, tristón, indica como egoísmo, como algo que nos ensucia, ¿no? Sentir envidia, otra cosa es consentirla. Sentir no es consentir, ¿no? Entonces, esto es importante que lo remarquemos bien. Sentir. Nos pueden venir sentimientos de mil cosas. De robar el WOM, de pasarse a la otra acera cuando vea un enemigo que viene de frente, de darle a matar a un perro que está ladrando. Muchos sentimientos nos pueden venir. Pero cuando yo caigo en la cuenta, una persona que queda antipática, me paso. Pero me doy cuenta, no. Yo voy y saludo como a todo el mundo. Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Cuando consentimos es cuando pecamos. Entonces, la envidia muchas veces es, y aquí la gente muchas veces toma eso, ¿no? Claro, cuando se siente mucho, con mucha fuerza, entonces como que uno no siente, ¿no? Como que se siente mal. ¿Cuánta gente a veces se confesaba, sobre todo en Venezuela? Y aquí también. Me acuso, padre, que le he deseado la muerte al presidente. Que caiga el avión, que no vuelva. Y tan mal se siente que no puede ir a comulgar así. Pero eso es un sentimiento que lo siente, que casi lo afecta, ¿no?
Es con mucha fuerza, con mucha imposición. Mientras uno no consiente, conscientemente y deliberadamente y sabiendo que hace mal, no es pecado, ¿no? Entonces, sentir envidia, pero no siempre se acepta esa envidia. Entonces el amor no es envidioso, no se entristece del triunfo del otro, no goza con que al otro le pase algo mal, se alegra más bien de verlo feliz, de verlo realizado, ¿eh? Sin hacer alarde ni grandeza, no es vanidoso, no es arrogante, no se infla, no habla mucho de sí mismo, e incluso llegando a la fantasía. Ese amor no vale, ese amor no es auténtico, no es arrogante, no se considera sabio, espiritual, etc. Es amable, es cortés, es amable, delicado, respetuoso, no es duro en el trato, sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos, detesta hacer sufrir a los demás. Detesta hacer sufrir a los demás. Cuando veo que algo ha causado sufrimiento al otro, lloro. Hay personas que lo sienten duro, fuerte, ¿no? Hay personas que son muy sensibles hasta llegar a ser hipersensibles o susceptibles. Si no les miras y si respiras, ya se sienten molestos. Cualquier cosita, no me miró, no me habló, cualquier cosa. Eso se llama susceptibilidad. O todos se molestan, o todos se ofenden. Cualquier cosita se sienten despreciados o tenidos en menos. Eso se llama susceptibilidad. Y hay que educarnos en el amor, pues a no ser susceptibles, a saber pensar bien, a poner buena intención en el otro, ¿no? ¿Cuál? Por los números estoy ahora haciendo. O sea, he dicho el capítulo cuarto habla del amor en el matrimonio y comienza con el análisis de este himno del amor. Y después va por números, ¿no? La paciencia, el 91, este que hoy es el número 99, la amabilidad, y en el 100, el estilo que tenía Jesús de ser amable. Palabras que encontramos en el Evangelio, por ejemplo, ánimo, hijo, dice Jesús al paralítico que no cree, o en fin, a distintos personajes en la Biblia, ¿no? Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. A la mujer sirofenicia, levántate, vete en paz, no peques más, no tengas miedo. O sea, Jesús tenía palabras amables, no era oso, no era duro, no se gozaba en machacar al otro, no, todo lo contrario, no. Bien. El número 101, el desprendimiento, es decir, también se usa esta expresión en otro texto: no se encierren en sus intereses, busquen los intereses de los demás, gocen con pena los otros felices, no busquen solamente su propio interés. Las madres, dicen, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Amar que ser amadas, eso es un elemento de perfección. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Dice Santiago, no, Ben Sirac, del Antiguo Testamento. Nadie peor que el avaro consigo mismo. Hay personas a veces una ruindad, una mirada muy parca, muy pobre, ¿no? Entonces, ¿cuándo será espléndido? Bueno, esto todo hace referencia al amor, este himno que los esposos deben vivir especialmente del matrimonio, ¿no? Y que hay que ser generosos, no acaparadores, no ser avariciosos. Debemos de entonces preferir amar a ser amados. El amor puede ir más allá de la injusticia, de la justicia,
¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible porque es lo que pide el Evangelio. Lo que han recibido ustedes gratis, denlo gratis. Denlo gratis, sean libres. No cobren por eso, no pasen factura. Si tú tienes talentos, te crees mejor que los demás, ponlos al servicio de los demás. Hay a veces personas tacañas, ¿no?, que no quieren enseñar, porque si enseñan todo lo que saben, se quedan ellos sin nada. Entonces no van a tener elementos para seguir enseñando y saber lucirse. Sí, pues hasta eso llegamos. Un sentimiento. Falta de amor. Sin embargo, el que sabe más, pues a veces nosotros cuando hemos venido de misioneros decimos, nosotros hemos recibido de los campesinos, por ejemplo, mucho más de lo que les hemos dado. Pues tú sé generoso, evangeliza, y ahí mismo tú eres bendecido. También hay personas que van a un retiro y llevan un alimento y quieren cogerlo todo para después ellos desembuchar. Y como si viniesen de una biblioteca, pues, no sé, descubrir a los demás. Tienen que guardar. No guarden. A mí una vez un padrecito me pidió 2 libros que les tenía mucho cariño. Tenía mucho cariño y eran como los distintos temperamentos y cómo evangelizarse en los temperamentos. Y me gustaba eso. Eran protestantes, pero eran muy realizados. Yo se lo presté a un padrecito y me lo perdió. Yo le insistía, oye, por favor, mira, hasta que me dijo, libérate ya. Es verdad, ¿para qué vas a guardar tu tarjeta? Yo he hecho muchas tarjetas, muchas fichas, no resúmenes, recensiones de libros, tal, hay que guardarlos ahí, tal. Hay que tener cierta previsión, es verdad, pero no atarse tanto a que este rollo lo tengo que soltar al año siguiente. Al año siguiente Dios te dará otra espiritualidad, otra madurez. ¿Qué vas a estar ahí repitiendo siempre lo mismo como si fueses un rayado? Entonces no hay que tener pues esa prevención. Desprendimiento, el amor es desprendido, no busca, no es incapaz de salirse de sí mismo. Sin violencia interior. Hay a veces gente que tiene cierta agresividad, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, dice Gálatas, ¿no? No te dejes vencer por el mal. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra cosa es consentirla. El Papa dice, no nos cansemos de hacer el bien. Bueno, una cosa es sentir la fuerza de la agresividad, que a veces está dentro de nosotros, que brota, y otra cosa es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Si ustedes se indignan, no lleguen a pecar. Que la puesta del sol no les sorprenda sobre su enojo. Esto sí, y el Papa remarca mucho eso, ¿no? Ya digo algo importante respecto del amor en la familia. La familia es el ámbito donde nosotros formamos una familia elegida por Dios, una comunidad, y los miembros que están ahí, Dios les ha destinado a que sean responsables el uno del otro y se amen, ¿no? Entonces, las ofensas que pueda haber en la familia son más graves que cualquier otra, quizás. No es lo mismo hacer el mal a su cónyuge que hacerlo en la oficina al jefe, ¿no? Hacerlo a una persona desconocida. Las ofensas que se hacen en la familia son más graves, porque ese mal se hace a personas a las que Dios te ha encomendado que las hagas felices, que te entregues a ellas a fondo perdido, que les devuelvas bien por mal, que las redimas con tu entrega, con tu sacrificio, con tu oración. O sea, esas personas no tienen otro medio de llegar a Dios sino a través de ti. Por tanto, cuando tú las aíslas, cuando tú pecas contra ellas, se está haciendo un mal
muy especial, mucho más grave que cuando uno hace mal a una persona desconocida o que ves puntualmente. No, esas personas de la familia Dios te las ha entregado para que seas tú. ¿Quién mejor que tú puede rezar por esa persona? ¿Quién mejor que tú puede interceder? ¿Quién mejor que tú le puede hablar al corazón? ¿Quién la conoce mejor que tú? Pero debes tener un amor limpio, un amor purificado de todo mal. Entonces, las faltas en la familia son las más graves. Creo, ¿no? Y no lo pone, no lo he visto. Yo he leído todo el libro completo. Son las más graves. Y por eso el Papa aquí insiste en el número 104, que lo ha dicho varias veces, que por favor, en las familias no se acuesten ninguna noche sin hacerse, sin reconciliarse, sin pedirse perdón. Nosotros este texto con frecuencia lo rezamos en completas. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Si te has molestado, si ha habido una diferencia, si has discutido con un hermano, no te vayas a la cama con ese resentimiento, con ese amor propio, sin ceder. No duermas con eso. Que no se ponga el sol sobre tu enojo es de Ben Sirá, de Efesios. Efesios 4:26. Si ustedes se indignan, no llegarán a pecar. Que la puesta del sol no les sorprenda en su enojo. Por ello, dice el Papa, por ello nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Poniéndome de rodillas? No. Solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía a la familia. Basta una caricia, sin palabras, pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. ¿Sí? La reacción interior ante una molestia no nos causen los demás, que nos causen los demás, debería ser ante todo bendecir en el corazón. Eso sí, ya vamos a hablar más de esto, de bendecir. Nunca maldigan, siempre bendigan, etc. Pastoral de la bendición. Respondan con una bendición, porque para eso ustedes han sido llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Si tenemos, hagámoslo, corrijamos, etc. Pero siempre digamos no a la violencia interior, al resentimiento, al fastidio. Y ahora viene el número 5, que habla expresamente del perdón, que hace referencia a que el amor no es rencoroso, no guarda el mal, no lleva cuenta del mal, para devolver mal, para alegrarse de que el otro le vaya mal. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja, que se vuelve añeja en el corazón. Toma en cuenta el mal, lo lleva anotado, es decir, es rencoroso. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De este modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. Es decir, a veces interpretamos mal las cosas y nos ensañamos en imaginar maldad, porque a veces no ha habido tanta maldad. La justa reivindicación... no importa. Dice que cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. El perdonar no solamente no es fácil, sino que es difícil y es imposible por nuestras fuerzas. Esto no lo dice acá, ¿eh? No lo digo. ¿Vale? Es así. Hay que nacer de arriba, de lo alto, de Dios. Exige en efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo
El desacuerdo, las tensiones y los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Hoy sabemos que para poder perdonar necesitamos pasar por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Cierto, sí. Quien no se perdona a sí mismo no puede perdonar a los demás. Tantas veces nuestros errores o la mirada crítica de las personas que amamos nos han llevado a perder el cariño hacia nosotros mismos. Eso hace que terminemos guardándonos de los otros, escapando del afecto, llenándonos de temores en las relaciones interpersonales. A veces no queremos comunicar porque nos sentimos husmeados, juzgados, porque subimos, ¿no? Entonces, poder culpar a otro se convierte en un falso alivio. Como él también tiene defectos, entonces yo me tranquilizo. Hace falta orar con la propia historia, dice el Papa. Aquí habría que decir también que hay que recibir el amor de Dios para poder dar. El amor de Dios. El número 108 dice: pero esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificados gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo, y será un espacio de permanente tensión y de mutuo castigo. Alegrarse con los demás. Se regocija en la verdad, goza con la verdad, no tiene esa actitud venenosa de que se alegra que al otro le castiguen, etc. Hay más felicidad en dar que en recibir. La familia debe ser siempre el lugar donde alguien que logra algo bueno en la vida sabe que allí lo van a celebrar con él. Eso es bonito, ¿no? Que todo se celebre en la familia, que se festejen las cosas. Todo lo disculpa, no condena y no serán condenados. Todo lo confía, es decir, que espera, que confía en el otro y espera que las cosas vayan mejor. Todo esto hace un poquito referencia a una visión de fe, todo lo espera. En el amor también hay cosas imperfectas, pero bueno, en conjunto hay que tener esperanza. Lo soporta todo, ¿no? Pues un texto de Martin Luther King, muy interesante, pues eso, que lo que hay que poner en la vida pues es el amor. Crecer en la caridad conyugal, ya pues hasta ahí es. Todo esto es lo que el comentario al himno del amor. O sea, que esto es la parte positiva del amor. ¿Verdad? ¿Me da tiempo, Ahora pasó. Vamos a hablar, después tendremos un tiempito para las preguntas, creo. ¿No es así, Alicia? Ahora voy a hablar algo más práctico, si quieren, sobre cómo llegar a perdonar nosotros, ¿no? Sí, está en el último capítulo de esta novena de Santa Rita. La falta del perdón constituye quizás el mayor mal de la humanidad. El perdón es una de las manifestaciones más inmediatas e importantes del amor. Quien ama, perdona, como estamos escuchando en lo del Papa. Así como el amor es la señal indicativa de que hemos pasado de la muerte a la vida, ¿cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Cuando amamos a los demás. Igualmente, cuando perdonamos, le damos vida a los demás. Por eso el hombre necesita estar en paz y poder perdonar. Quien no perdona está muerto. Vive inquieto, violento. Por lo demás, el que odia es un homicida, dice en San Juan.
De ahí que Dios quiere que perdonemos. Y no solamente lo quiere, sino que nos manda a perdonar. Perdónanos como nosotros perdonamos. Sean santos como yo soy santo, que mando el sol sobre buenos y sobre malos. Que tengo paciencia y dejo crecer juntos los hombres buenos y los hombres malos. Ya vendrá el momento del juicio, ¿no? Entonces Dios manda a perdonar. El perdón acepta 3 niveles. En primer lugar, perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que no se perdonan a sí mismas. Ay, no me entiendo, siempre caigo en lo mismo, no tengo remedio. Luchan contra sí mismas, ¿no? A veces se ponen un proyecto personal y fallan a ese proyecto. Entonces maldicen su suerte, reniegan de su forma de ser, no se aceptan, se rechazan. Mucha gente pues no se perdona a sí misma, se lamentan constantemente de sus errores pasados, maldicen su suerte, sus propios orígenes, tienen un concepto muy miserable de sí mismos, les falta autoaprecio y compasión o ternura para consigo mismos. Por tanto, estas personas deben aprender a recibir el amor de Dios, a sanarse, pues para Dios son valiosos. Yo tengo una estimación muy baja de mí, pero Dios me dice que soy importante, que soy persona, que soy hijo suyo. Y Él tiene un plan sobre mí. En segundo lugar, a veces nos encontramos con personas que no perdonan a los demás, no pueden perdonar a sus enemigos ni olvidar sus ofensas. Recuerdan el daño que les causaron y lo siguen sintiendo como en carne viva, a flor de piel. Es algo que no pueden sacarse de encima. Esperan poderse vengar algún día, reivindicar sus derechos, sueñan con el día en que por fin se les haga justicia, todo se aclare, todo sea puesto en su sitio y todo el mundo les dé la razón, que sea devuelta la fama y sea reconstruida su dignidad. Algunos así es, no perdonan a lo que les han hecho. Y finalmente hay otras personas que se ofenden contra Dios. Dios me quitó a mi madre, Dios me quitó a mi hermano, Dios no me escucha mis oraciones, todo me va mal, no encuentro trabajo, y yo soy una persona justa, ¿qué he hecho yo para que me pase esto? Se molestan contra Dios, sienten ese resentimiento contra Dios, lo pueden aceptar conscientemente, ¿no? Es normal que lo sientan, pero que lo consientan ya es otra cosa, ¿no? Estos 3 niveles, perdonar al enemigo, perdonarse a sí mismos, perdonar a Dios, están relacionados, ¿no? Si uno progresa en un nivel, pues viendo y desviarse su atención de aquella herida, mi herida, salir de sí mismo para considerar a la persona que nos ha ofendido, salir para ver la realidad con mayor objetividad e imparcialidad. Es bueno distraerse, quitarle la atención, renunciar a la obsesión. Eso es lo primero. No pensar, no comentar, no recordar, no ver, no querer escuchar que otros te pongan a lamentarse. Ay, pobrecito, lo que te han hecho. Ay, pobrecita, qué injustos contigo. Nadie me comprende. Autoconmiseración, ¿no? Todo eso hay que destruirlo un poco. Primer paso. El segundo paso es renovar la memoria para considerar todo lo bueno que esa persona enemiga nos proporciona en el pasado. Esa persona es más que esa ofensa que te hizo. Entonces tienes que ser más justa con ella. El demonio hacía pecar constantemente al pueblo de Dios porque le arrebataba la memoria de lo que Dios había hecho con ellos en Egipto y entonces los desesperaba. El demonio exageraba las dificultades que tenían en el desierto y entonces la gente pecaba contra Dios. Por tanto, debemos ser más justos con la persona que nos ha ofendido, considerando en conjunto la relación con esa persona que nos hirió o nos está hiriendo, real o supuestamente, o la relación con Dios. Ampliar pues la visión de esa persona y de ese mal paso que tuvimos, o de ese episodio. Ser más justos, pues. En tercer lugar, perdonar consiste en tratar de comprender. Si comprendiésemos, dice la Rañada, no necesitaríamos perdonar. Intentar comprender. O sea, considerar a la persona integralmente en todo su ser, consciente e inconsciente, pues no conocemos sino la periferia de las personas. Ignoramos sus múltiples limitaciones en su conciencia. A lo mejor no se ha enterado, a lo mejor
no ha querido, no ha tenido tanta maldad. Por tanto, no fue tan mala en su decisión, en su capacidad de decisión y de responsabilidad frente a lo que hacen o sienten. Entonces las personas hay que tratar de comprender, cada uno es un misterio, vete a saber tú cómo fue educada, vete a saber tú, en fin. Debemos admitir que nadie es malo sin motivo, gratuitamente, nadie es malo por las puras, creo que dicen aquí no. Nadie es malo por las puras. Entonces no hay personas perversas, malvadas, completamente malas. Ellas seguramente son las que más sufren por ser así, por su incapacidad o maldad. ¿Qué más querrían ellas ser distintas, no haber cometido tales errores, reaccionar mejor con sus propios familiares, etc.? Pero no pueden, no saben, no aciertan. Escribe el padre Larrañaga: él parece orgulloso, no es orgulloso. Es timidez, parece un tipo obstinado, no es obstinación, es un mecanismo de autoafirmación. Su conducta parece agresiva contigo, no es agresividad, es autodefensa. Es un modo de darse seguridad. No te está atacando, se está defendiendo. Y tú estás suponiendo perversidades en su corazón. ¿Quién es el injusto y el equivocado? A lo mejor eres tú. Ciertamente él es difícil para ti. Todos somos difíciles para todos, más pronto que tarde. Hay un romance, hay un desenlace, pero todos somos difíciles para todos. Al principio no, porque solamente se ven las cosas bonitas, el romántico, pero después ya se ven los defectos. Entonces, dice el padre Larrañaga, él es difícil para ti, pero lo más difícil debe de ser para sí mismo. Con su modo de ser sufres tú, es verdad, más sufre él mismo. Si hay alguien interesado en este mundo en no ser así, no eres tú, es él mismo. Le gustaría agradar a todos, no puede. Le gustaría vivir en paz con todos, no puede. Le gustaría ser encantador, encantadora, ser bella, ser aprobada, no puede, no sabe. Tendrá culpa como tú propones de ser así. En fin de cuentas, ¿no serás tú con tus suposiciones y repulsas más injusto con él o con ella? Si supieras comprender, acaba el padre Larrañaga, si supieras comprender, no haría falta perdonar. Si supiésemos comprender, no haría falta perdonar. Entonces, comprender. Cuarto lugar, otro paso más. Es como un proceso que vamos avanzando, ¿no? Un ejercicio. El cuarto paso consiste en suspender el juicio sobre nuestros enemigos. A veces pensamos que sos malos. No tienes que juzgar. No tienes que juzgar. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque tú no puedes sopesar la culpabilidad que tiene. Tú no sabes lo que ha recibido de Dios esa persona. A lo mejor es mejor que tú. Eso lo decimos después. Y en segundo lugar, porque el juicio pertenece a Dios. Dios no te permite que lo juzgues. Él te dice, déjame el juicio, eso no te pertenece a ti. No te metas en camisa de 12 varas. Eso no te conviene, por tu bien. Entonces, nuestro hermano no nos pertenece, pertenece a Dios. Su conducta debería dolernos, pero no tanto por lo que nos ofende a nosotros mismos, sino por lo que se ofende y perjudica a sí mismo, y ofende sobre todo a Dios, que lo creó y lo redimió. A Dios pertenece. Dios ha hecho infinitamente más que tú y más que nadie por Él. Por eso a Él le ofende infinitamente más que a nosotros. Al fin y al cabo, ¿qué nos debe a nosotros? Es un problema de Dios, más que tuyo. Hasta cierto punto, que nuestro prójimo se pierda o se salve es problema más de Dios que nuestro. Más le afecta a Él que a nosotros. Él es el que ha muerto por Él, etc. Es preciso, por tanto, respetar los derechos de Dios. A Él le compete juzgar, pues Él lo ve todo. Él juzgará con justicia, verdad y misericordia. Y tu prójimo es algo sagrado para Dios. Tú no te puedes meter ahí. Y Dios es celoso de su derecho. Solo Él es juez por ser el dueño. Ni siquiera juzga el Hijo, solo el Padre, está en el Evangelio. A nosotros nos desborda esa tarea. No nos pertenece. No sabemos apenas nada de nosotros mismos. Ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. ¿Cómo te vas a meter a juzgar a otro? Además, la ofensa inferida a nosotros es ridícula comparada con la inferida o causada a Dios. Quinto punto. Quinto paso.
No debemos juzgar porque no sabemos si somos mejores o peores que los demás. Tú puedes pensar que el otro ha hecho cosas realmente denunciables, horrendas, pero a lo mejor no es así. A lo mejor el malo eres tú, a lo mejor tiene más méritos que tú, porque no tiene más méritos que tú, porque no sabes lo que has recibido de Dios. Pues mucho se le exigirá a quien mucho se le confió. Quizás tú, en el caso de tu hermano, habrías hecho cosas peores. Por otra parte, él no debe responder ante ti, sino ante Dios. ¿Quién sabe si ante Dios tiene más méritos que tú? Si todo lo has recibido de Dios, ¿de qué te glorías? Si tu hermano hubiera recibido lo que tú has recibido, quizás estaría respondiendo mejor que tú a Dios. Dice San Pablo, ¿por qué te comparas o desprecias a tu hermano? Por tanto, como no sabes, San Pablo nos sugiere la manera de evitar mil enredos. Juzguen a los demás como más dignos. Y se acabó la cuestión. Tenlos por mejores que tú, ya. No te metas. No te lo sabes. Sexto paso. No podemos ser exigentes con los demás. No sea que los desesperemos. Desesperemos al pecador y lo empujemos al abismo. Eso dice San Pablo respecto de los padres. No exijan demasiado a sus hijos. Los pueden echar al abismo, los pueden desesperar. Solo Dios puede exigir. Nuestra responsabilidad es bien concreta. Solamente acoger, siempre acoger. Disculpar siempre, pensar lo mejor, y así nunca pecaremos. Hay un dicho, piensa mal y acertarás. No, y no pecarás. Pues bien, aunque a veces te equivoques, al menos por un momento, en un primer momento, y empujarás siempre al pecador a superarse, porque el amor es creativo. Si tú amas a un hermano, con gestos, con vigor, con fuerza, no se convierte la gente. Cuadrado la gente no se convierte. Solamente con amor, con comprensión, con humildad. El amor es creativo, rehace a la persona, la rehabilita, la estimula a ser otra, no le consiente quedarse en el pecado, no lo cosifiques pues. El amor todo lo perdona, cree y confía sin límites, empuja a la persona amada hacia lo que Dios quiere de ella, la estimula y la transforma en algo que está siempre más allá, la eleva, en fin, la recrea o rehace. En séptimo lugar, excusar siempre a los demás y acusarse a sí mismo. Ya lo recordamos. No se trata de compararse para ver quién tiene más culpa o merecimiento. Se trata de aprender en todo, crecer a porfía, reconocer que Dios mismo es quien nos pastorea en todo cuanto sucede. Por tanto, hay que ser, eso sí, ovejas de su redil, que escuchan su voz. Por tanto, excusar siempre a los demás y acusarse a sí mismo para ver en qué puedo corregirme o en qué puedo crecer aún más para complacer a Dios, no tanto a los hombres. Es decir, que yo no quiero cambiar a los otros, cambia tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cambia tú, ya está. A Él tenemos que rendir cuentas a Dios y Él lleva nota de todo. No hay privilegiados ante Dios. A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. A quien tiene, se le dará aún más y tendrá en abundancia, de sobra. Nos envía para que llevemos mucho fruto. Por tanto, Dios, que permite que seamos injustamente tratados, lo permite para que nosotros aprendamos. Dios no quiere que nos traten mal, pero si nos tratan mal, Dios nos va a ayudar a que de eso salgamos renovados, enriquecidos, potenciados. Entonces, es buena hora. Otro paso más, el octavo, que es el penúltimo. Verlo todo desde la fe, parecido a esto, pero un poquito distinto. Desde esta perspectiva, nadie nos ha ofendido. El demonio nos dice, mira, ese que te mira mal, ese que es hijo de tal, ese que no sé qué, que es amigo. El diablo nos pone las cosas como, no es Dios el que nos tienta, es esas personas concretas. Y ahí es donde caemos. Dios lo ha permitido todo para nuestro bien. No nos enredemos en consideraciones humanas, de causas segundas. No ha sido la casualidad, ni la mala suerte, ni la maldad humana, ni la necesidad fatalista. Es Dios quien ha permitido todo lo que nos pasa. Los demás no pueden hacer nada que Dios previamente no lo autorice.
porque solo Él es Dios. Además, Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios, por supuesto, no quiere el mal, pero es capaz de transformar el mal en bien, no para todos, sino para aquellos que perseveran en la oración humilde y también imitan el ejemplo de Jesucristo. Dice San Pablo que todo contribuye para el bien de los que Dios ama, o para el bien de todos aquellos que aman a Dios. Por consiguiente, nada ni nadie puede arrebatar la paz al creyente. Él se siente en manos de su Padre y permanece impasible y también inexpugnable. Nada ni nadie puede empañar la felicidad de los elegidos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Su felicidad no depende de las circunstancias externas ni de la correspondencia de los humanos, ni siquiera del propio cónyuge o de los hijos. La felicidad depende de uno mismo y de Dios. De uno mismo y de Dios, básica y principalmente. Si mi felicidad dependiera de algo exterior a mí, Dios sería injusto porque yo no sería libre y no sería persona, ni Cristo sería el Señor que manda todo. A un servidor le ha tocado estar en varios capítulos provinciales y en algunas oportunidades he llegado a tener votos para ser provincial y algunas veces han podido ser injustos y a veces he caído en la tentación de decir, ¿y quiénes son los que no me han querido, los que han votado contra mí? Y eso es un enredo, es un enredo del diablo. Eso hace que se le queden las cosas marcadas y que sea más difícil borrarlo. Esa curiosidad es malsana. No intentes tú buscar las causas segundas. Dios lo ha permitido. Que se llame Juan, que se llame Petra, que se llame, que es el gobierno, que sea el político. No, el diablo nos hace ver eso. Las cosas concretas. Para estar peleados y para tener a la gente clasificada y no poder perdonar. Dios lo ha permitido, los otros son marionetas, los otros se han enterado, los otros no cuentan. Es Dios, pero el diablo no dice que sea Dios, sino que ese, que esa familia mal, que ese es tu cuñado, el otro. Y empieza así el diablo, y ahí es donde. Y noveno, y último, es preciso renunciar a llevar razón y a reivindicar mis derechos. Si quiero llegar a la verdad total, a la plenitud del perdón, hay que renunciar a llevar la razón y a reivindicar mis derechos. Hay que renunciar a que me hagan justicia a los humanos. Algún día será. Hay que renunciar lo más decididamente posible y borrar esa posibilidad como condición para comenzar a vivir en paz. Yo no puedo condicionar mi felicidad a que el otro cambie. No, renuncio y soy feliz, ya desde ahora, y respiro hondo y se acabó. Pero eso es gracia de Dios. Es entregar a Dios mis derechos. Es borrar esa posibilidad como condición para confiar. Entregar a Dios mis derechos, que Él haga justicia, que los asuntos de Dios sean más importantes que los míos. Al fin y al cabo, ¿quién soy yo? ¿Qué me he creído? Yo tengo que ser la explicación del mundo y yo soy lo más importante. Renunciar quiere decir también perdonar, entregarlo a Dios todo y olvidar para poder respirar hondo y sacarse de encima ese peso que me oprimía. Sentirse liberado de esa maraña que me asfixiaba. Entregarlo todo, desatar a mi hermano, a quien lo tenía atado y encarcelado, con mi odio, con mi rabia. Desatarlo al hermano, dejarlo libre ante Dios y olvidar para siempre esa pesadilla que no nos dejaba vivir, pues teníamos que estar custodiando a nuestro hermano maniatado y encarcelado con nuestro resentimiento y venganza. Más aún, hay que rezar por la persona que nos ofendió, pedir lo mejor para ella. Al rezar estamos ejercitando el amor hacia ese hermano. Ahora tratamos incluso de bendecir a Dios por todo lo que pasó, ya que fue para nuestro bien y para su gloria. Bendecimos a Dios, no por el mal, sino porque su amor es infinito hacia nosotros y hacia el hermano, y saca bien siempre, aunque sea de lo malo, porque Él no se mueve por las apariencias ni según el criterio humano, sino según su gran misericordia. Y no se ve con malos ojos que Dios sea bueno con el hermano.
y que haga lo que quiera con él. Tiene derecho a hacerlo. ¿Quién soy yo para juzgarle a Dios? Nosotros no tenemos el esposo o al esposo. Oímos su voz y nos alegramos. Y esto es bastante, suficiente. Es nuestra herencia perpetua y nuestra medida rebosante que recibimos siempre del Señor. ¿Por qué íbamos a ver con malos ojos que Dios sea bueno? No es Él el único Dios. Y acabo ya. Para concluir, podríamos ejercitarnos en la práctica del perdón, fomentando constantemente sentimientos de compasión, interés y sobreabundancia de cariño, siempre y por sistema, respeto de todos nuestros hermanos, sin excepción, sea cual fuere su situación social, religiosa, familiar, moral, política, étnica o cultural. De esta forma, entraríamos en el mundo ancho y maravilloso del amor infinito de Dios, que nos hace realmente hijos suyos. Esta es la pastoral de la bendición, que puede ser un tema a otra parte. Siempre bendigan, nunca maldigan, porque están llamados a heredar una bendición. Bendigan para que sean bendecidos. Nunca maldigan, nunca renieguen, nunca. Estas actitudes cristianas son especialmente hoy necesarias, pues la globalización hace que nos lleguen las noticias buenas, pero también y con mayor frecuencia las malas. Y ante las injusticias y el poder del mal en el mundo estamos tentados de desesperanza, de reniego, de radicalismos que no son evangélicos. Permanecer en el amor y la compasión, inocentes como palomas y prudentes como serpientes, viene a ser hoy como un milagro para nosotros. Permanecer en la misericordia, esto parece profético, la misericordia. Permanecer en la misericordia incondicional hacia todo ser humano es nuestra tarea más urgente, quizás, y nuestro mayor testimonio frente a tanto radicalismo y violencia de los que no conocen a Dios, pues por sus obras los conocerán. Muchas gracias.